al aire, definitivamente. Gracias por continuar con nosotros y vamos a aprovechar el tiempo que tenemos y darle la bienvenida a una que ya es de la casa, que es Ilanice Chavarría. Gracias. Eso me dijeron ayer, ya tú eres parte del staff. Ya, del claro, ya tú eres especialista, parte ya. de nosotros, ya, eso es. Sí, porque por ejemplo a mí no me hacen un banner cuando yo vengo para acá. Jamás en la Ok. vida. Tú no eres Ah, tan pero me hay que darme mi bombo. importante. Claro, siempre. Hay que ¿Te imaginas? Así que Angel viene de lunes a viernes el banner. Por Dios. No. Este lunes. Este lunes en exclusiva. No, ya está bueno. Y hoy tenemos un tema interesantísimo. Hola, Ilanice. Voy a tener que Hola, ¿qué ausentar. tal? Buenos días. Buenos Un placer. días, qué bueno. Hoy vamos a hablar en continuidad de los temas que hemos estado tratando con Ilanice, de la crianza positiva que es tan necesaria en estos tiempos. Así que, Realmente. adelante. Muy bien, sí. Teníamos pendiente, porque lo habían solicitado ese tema, sobre la crianza positiva. Y antes de comenzar a hablar de crianza positiva como tal, ustedes saben que yo siempre hago como un preámbulo. Y es importante que tengamos en cuenta que antes de nosotros pensar en cómo vamos a criar positivamente, tenemos nosotros primero como adultos que sanar. Yo estoy justamente escribiendo un artículo que se llama Sanando para Criar. Hay muchas cosas de nuestras actitudes, de nuestra personalidad, que es importante identificar las que no son saludables a la hora de tú guiar la vida de otra persona, patrones conductuales que tuvieron nuestros antepasados con nosotros, que a ellos de pronto le funcionaron o para ellos fue efectivo en ese momento, pues era lo que sabían hacer. Pero sabemos que de pronto nos marcaron, nos provocaron algunas situaciones y tenemos que, en primer lugar, saber identificar cuáles son las cosas que yo no quiero repetir con mis hijos, cuáles son las cosas que yo entiendo que no fueron saludables para mí, que no me dieron un buen recuerdo, y trabajar en ellas para no repetirla en automático. Porque realmente si tú no te detienes a identificar cuáles son esas cosas, tú la vas a repetir en modo automático. Y se lo digo por experiencia. Hay cosas que me han salido ahora que tengo un hijo, y cuando yo me detengo y digo, pero es que esto yo lo aprendí en mi pasado, en mi infancia, y no me detuve a canalizarlo, a identificarlo, y lo estoy repitiendo. Y me estoy dando cuenta que estoy volviendo a hacer las cosas que yo sé que yo no quiero hacer con mi familia. Es lo primero. Entonces, en un segundo plano vamos a hablar ya de lo que es crianza positiva. La crianza positiva es un enfoque que ha surgido en los últimos tiempos sobre un estilo de crianza que promueve el desarrollo pleno del niño y un vínculo afectivo entre los padres y los niños. Es un tipo de crianza que busca de una u otra manera un balance entre la disciplina, los límites, las consecuencias y el amor, el cariño, el respeto, el validar tus emociones. Muchas veces se piensa que disciplinar es solamente corregir, o que ser permisivo es dar amor y amor y amor y amor. Y todo en la vida es un balance, realmente es un balance. Así como tú tienes que darle amor a tu hijo, también tú le das amor cuando tú lo disciplinas. También tú le das amor cuando tú le pones un límite. También tú le das amor cuando tú estableces una consecuencia de acuerdo a sus actos. Consecuencias con lógica, obviamente. Entonces, es como una definición de lo que es crianza positiva. Es importante que tengamos en cuenta que cada familia tiene particularidades diferentes. Cada familia tiene particularidades diferentes, situaciones diferentes, realidades diferentes. A unas familias le puede funcionar una cosa, a otra familia le puede funcionar otra. Y ambas pueden estar correctas. Porque no hay una lista de cosas específicas que se deba hacer en cada caso, porque todos los niños no son iguales, todos los padres no son iguales, todos los padres no tienen la misma formación, ni el mismo carácter, ni la misma forma de hablar. Sí hay recomendaciones que voy a dar al final, que son como generales y adaptables a cada realidad familiar. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, como padres, podemos identificar cuándo una crianza es positiva o cuándo es permisiva? Porque hay padres que han entendido que crianza positiva es dejarlos, por ejemplo, que desbaraten la casa porque están enojados
y sus emociones son normales y tienen que aprender a calmarlas. O sea, ¿cómo identificar cuándo sí es positivo y cuándo es simplemente... Muy buena pregunta. Qué ¿entiendes? dura esa pregunta. Porque la que gente hemos lo par de confunde. neuronas, que hemos par de neuronas. Ay, gracias. Mira, es muy fácil, porque recuerda que acabo de decir, disciplinar es crianza positiva. Poner límites es crianza positiva. Hay gente que no sabe. Consecuencias es crianza positiva. ¿Cuándo no es crianza positiva? Cuando yo ofendo, cuando yo invalido tus emociones, cuando yo no te respeto, cuando las cosas son como yo diga, porque yo diga y porque yo soy el adulto aquí. Hay que trabajar esto. Hay que trabajar esto. Y no, porque usted sea el adulto no significa que las cosas son como usted diga. Un pique que me daba cuando mami me decía. Usted tiene que tener conciencia de que esa persona que usted está criando necesita saber por qué están pasando las cosas. ¿Me entiende? O sea, ok, me van a quitar la tablet, me van a quitar el televisor. ¿Por qué? Crear conciencia de qué te vale a ti solamente castigar cuando tú no estás creando conciencia en ese cerebro. Y simplemente ese niño no va a adquirir un aprendizaje sobre esa conducta inadecuada que acaba de ejercer. Simplemente lo va a dejar de hacer, como decíamos en el tema de las pelas, por la imposición que tú estás teniendo sobre mí, pero no porque yo estoy creando conciencia de mis actos. Entonces es importante diferenciar esa pregunta que acabas de hacer. Criar positivamente es poner límites, es disciplinar, es tener un balance entre guiarte por un buen camino que lamentablemente va a tocar le va a tocar tener consecuencias, va a tocar tener disciplina, va a tocar tener límites, pero también yo voy a darle importancia a lo que tú sientes, a lo que tú piensas, a lo que tú quieres. También yo voy a escucharte. También yo voy a validar tus opiniones. Porque así como las mías son importantes, las tuyas también, así tú tengas 2 años. O sea, no hice a ambos extremos. Balance. El extremo muy permisivo Ni el o el extremo muy- o ese extremo que mientras está observando el niño y va tejiendo una vara de tamarindo. Que realmente la mayoría que decimos con eso de porque yo lo dije. Y es como yo Por lo digo. que por esa misma Y no lo situación. escuchaba. Y yo te voy a decir una Y con cosa. el método del baratamarindismo. Yo te voy a decir una cosa. Si ponemos en una balanza de qué es peor, si pegar o ser permisivo, para mí es peor ser permisivo. ¿Por qué? Claro, no digo nada positivo de la pela y ustedes lo saben que soy No, antipela. claro. Pero ¿qué ni pasa un cuando... cocotacito de vez en cuando. ¿Eh? Ni un Una jaloncito. nalgadita. ¿Sabe Mira. que no le da su pelliquito? Porque Dos cónchale, nalgaditas. a veces, Porque, caramba, estos muchachos. a veces se pasan a veces se pasan de contento. El tema de la permisividad es un tema muy complicado, porque no es solamente en el momento, que tú estás dejando que las cosas pasen para evadir e enfrentar situaciones. Es también lo que se va formando en esa persona, un parásito. Sí. Un parásito, ¿por qué? Porque ese niño va a crecer pensando que todo lo merece, que todo lo puedo hacer, que yo puedo ofender a quien yo quiera, que yo puedo coger lo que yo quiera, Nada que yo tiene puedo hacer lo que me dé consecuencias. mi gana sin medir consecuencias, sin medir el daño que yo le pueda hacer a otra persona. Entonces, la permisividad es criar parásitos, Engreídos. lamentablemente. Sí. Engreídos, arrogantes, prepotentes. Así es. Entonces, en la vida todo es un balance. Para mantener un peso saludable hay que tener un balance. Para usted vivir una vida plena hay que tener un balance. Y lo primero, lo primero que tenemos que tener pendiente es que el balance lo tenemos que tener nosotros. ¿Cómo un padre va a criar un niño sano cuando no es un padre sano? O un niño No sin hay forma. heridas cuando eres un padre con No heridas fume, no tratadas. muchacho. Que lamentablemente eso va a repercutir en la vida de tu hijo. Por más que tú lo quieras tapar, el sol no se puede tapar con un dedo. Por más que tú quieras, si tú no trabajas tus heridas, tus situaciones previas, tú vas a repetir patrones conductuales, lamentablemente, y patrones emocionales, peor aún, que inconscientemente salen en cada situación.
Entonces, siempre me ha gustado mucho este título del artículo que estoy haciendo, Sanando para Criar. Señores, detengámonos, los que no tienen hijos, los que ya tienen hijos, a pensar cuáles son esas cosas que yo necesito modificar en mi carácter, en mi conducta. El hecho de yo ser el adulto no significa que yo soy el que lo estoy haciendo bien. O sea, significa que yo soy el maduro que debe detenerse a pensar cómo lo puedo hacer mejor. Crianza es ayudar a crecer, no ayudar a que se estanque, a que se frustre, a que sea una persona inestable emocionalmente, que tenga después trastornos de personalidad, que de pronto no es genético, sino desarrollado por su misma crianza. Hay una cosa que, no que a mí me aterra, pero yo creo, se los he compartido aquí, para mí el hecho de crianza y tener hijos es una de las cosas más grandes del mundo, por el peso que tiene y la responsabilidad. Entonces, ¿cómo se puede tener una crianza positiva, dígase, con una persona que se le adelantó al tiempo con relación a tener hijos? ¿Cómo así que se le da? ¿Se le adelantó o no? Los carajitos tuvo criando hijos carajitos. Antes de edad los prematura. en una edad prematura, exacto. Los Exacto. carajitos criando carajitos. Exacto, a eso voy. Carajitos. Exacto. ¿Cómo podemos manejar ese asunto? Realmente, en primer Un lugar, lío. no tenemos el control de todas las cosas. Es lo primero. Quisiéramos que todo marche a la perfección, pero tú no le puedes pedir a una chica de 13 años que maneje un nivel de madurez que se necesita para criar a un hijo que realmente no tienen. Y yo te voy a decir una cosa, yo conozco muchas madres adolescentes que se han puesto para eso, han salido a flote y lo han hecho bien. Lo han hecho bien, pero busca que siempre tienen una madre apoyándola, alguien que la acompañe, una persona que la guíe, porque eso es muy importante. Nuestro alrededor, nuestro círculo de apoyo es muy importante a la hora de tú hacer cualquier cosa en tu vida. Pero hay muchos casos que lamentablemente no podemos hacer nada. En la mayoría. Y es en la mayoría. Sí. Por ejemplo, yo trabajo en el programa de adolescentes embarazadas en el hospital público. Y diario yo veo muchísimas niñas embarazadas. Diario. Y cuando le hago la entrevista de salud mental para ver y orientarla sobre el cuidado de la salud mental en el embarazo, me doy cuenta de muchísimas situaciones. Señora, a veces no me saben ni decir cuántas semanas tienen de embarazo. Es mi mamá que sabe. O yo no sé. Yo no sé calcular eso. Y el papá. Esa es la ¿Sabe realidad. quién, papá? Okay. Pero yo tengo una que tiene VIH, tiene 2 hijos. Los padres de esos niños no saben que tienen VIH, que ella tiene VIH. Y sigue teniendo relaciones con otras personas y no les dice que tiene VIH. Wow. Ese es nuestro pan diario, señores. Lamentablemente. Y son personas que no le dieron una crianza positiva. Y ahí están las consecuencias y los resultados. De no haber recibido educación, de no haber recibido escucha. Porque si yo tengo, por ejemplo, en mi caso, yo tuve una mamá que siempre me escuchaba y me decía la cosa claro y pelado. Y yo tenía la confianza de cualquier cosa que a mí me pasara con un chico o algo, yo podía hablarla con mi mamá. Pero mi mamá, desde pequeña, siempre me escuchó. Nunca me obligó a que yo le contara sus cosas, simplemente me escuchaba. ¿Y con quién tú prefieres hablar? ¿Con alguien que te escuche con atención? ¿O con alguien que te escuche que tú en el teléfono? Olvídate de eso. ¿Con quién tú prefieres hablar? ¿Con quién te escucha? Claro. Más nosotras que nos encanta hablar. Exacto. Son miles de palabras al día que tenemos que decir para poder sentirnos satisfechos. Se junta a hablar con la amiga adolescente sin experiencia. Que te va a terminar mal aconsejando. Exacto. Y que probablemente Exacto. cometas un error que te pueda costar la vida. En la parte de la crianza positiva, también, Ilani, por ejemplo, el asunto de los padres que ya entrando adolescente, porque obviamente a un niño tú no le vas a hablar. Y yo creo que desde niño también se puede La crianza positiva es hasta los 18 años. Ajá, exacto. Manejar el Ella tema resuelva. de hablarle criado. de sexualidad a los muchachos, por ejemplo. Que tenemos ese tabú. Que cada día nos damos cuenta que mientras más seguimos con el tabú, peor es. Claro. Porque La se única enteran de forma otra de manera. la única forma de erradicar los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexuales, es hablando de sexo.
Claro. ¿Cómo tú pretendes que el niño va a aprender a protegerse, a cuidarse, si tú no le hablas de sexo? Hablar de sexo no es un problema. Hablar de sexo no es que tú estás manchando tu moral o manchando tus valores. No, es necesario. Inmediatamente la niña va a pasar a la preadolescencia, 11, 12 años, usted tiene que hablarle de sexo. Y en caso de que antes le haga preguntas, usted se la tiene que responder correctamente. No me le salte que viene la cigüeña, ni nada de eso. Y no es la cigüeña. Hablábamos de eso antes de tú llegar. Hablábamos de eso antes de tú llegar porque hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Uy. Y hablamos. ¡Ve! Esa es la reacción que debe de tener. Pero no hay una cosa mejor que un orgasmo. Caramba. No le diga eso a mi No hay cliente. una, pero se va para Santiago hoy, se va para Santiago. Yo no he dicho No, nada y en ella- contra. No, ella no dijo nada en Ella trajo contra, el tema. pero sí, ella dijo, me imagino que, le respeto, me imagino que su tipo de creencia Sí. y su religión, que si era un tema no tratable para ella en público. Sí. Entonces, en la Y eso se crianza respeta. positiva se respeta, yo se lo entiendo. Ella quería hablar del tema En la y le dijo, crianza "Dale, dale, positiva, Yo te hablo del tema, pero en otro contexto. en otro contexto y en la intimidad. Exacto. Y esas son las que más le gustan, los orgasmos. Yo le dije, Pero yo le que dije, yo sé que no voy a hablar eso del tema, fue pero Dios eres que lo feliz, creó, eso eres maravilloso. feliz cuando tienes Maravilloso. Pero dentro de la crianza positiva, el hablar estos temas que pueden ser incómodos para otros padres, ¿es necesario para que los hijos se conozcan? O sea, ¿es positivo que ellos conozcan su cuerpo? Es obligatorio. Lo ve, Meti. Es Pero que yo no obligatorio. dije que no, Porque carajo. nosotros ni siquiera caímos en la parte que tiene que ver sobre las manifestaciones de los orgasmos. Ni siquiera en eso caímos. Es que una cosa es Para promiscuidad. respetarte. Pero tú te Exacto. Y pusiste otra eso, muy ¿no? diferente es Exacto. educación Exacto. sexual. Claro. Claro. Yo me acuerdo que cuando yo tenía como 11 años, que ya mami se estaba dando cuenta que los cenitos, o sea, que mami me agarró una hoja de maquinilla y me dibujó absolutamente todo lo que me iba a pasar con el tema de la menstruación. Me dibujó A mí no me dijeron nada. la vagina con los ovarios. Me dijo, mira, te va a pasar, tú vas a comenzar a sangrar y va a ser por esto y por esto. ¿Qué pasa? Que tu cuerpo te puede comenzar a dar deseos sexuales, te puede despertar deseos sexuales, y es por las hormonas que están surgiendo. Mami me explicó, yo me acuerdo que tenía 11 años y algo, Esa lluvia cuando de mami me lo hormonas. explicó, y cuando a mí me llegó la menstruación, mejor yo orientaba a mis compañeras que no le hablaban de eso. Pero yo tenía información correcta, Claro. no información de la calle. Información de la calle es desinformación. Porque tú sabes todo lo que surge en una conversación de 3 muchachitas. Y así Ay, debe, increíble. Pero ahí aprendo yo. pero así, No. así debe ser el enfoque. Saben lo más que sabes. nosotros, Pero que la somos verdad adultas. que saben más que No, uno. pero Literalmente. en realidad, cuando se le habla de las relaciones sexuales a las niñas y a los niños, ese debe ser el enfoque. El enfoque desde el punto de vista de conocer qué es eso y cuáles son las consecuencias también de eso. No, pero no es hablarle a los niños, es a los adolescentes. Ya, Pero creo. a eso yo me refiero. Ahora, Pero hay niños hay niños también que que te hacen pueden preguntas. hacer preguntas Hay niños que hacen porque preguntas. a los 6 años ya le dan los órganos en las escuelas y te puede Exacto. preguntar, mami, ¿por qué yo Pueden hacer tengo preguntas. un palito y tú tienes otra cosa? No, Exacto. mi hijo a los 2 años me miró y me dijo, papi tiene pene, mami no tiene pene. Y como que la cabeza le iba a explotar, porque ¿por qué mami no tiene pene? Pero mira, a mí en una escuela bíblica que le estaba dando a un niño de 5 años, me preguntó, yo estaba dando la clase de Adán y Eva, y él me preguntó, ok, y ellos salieron del jardín del Edén, y después ¿cómo ellos tuvieron a Caín y a Abel? Si no había cigüeña en ese tiempo. Bueno, mi Y amor, yo mira, Dios, le dije, como lo mire, creo yo, pastor, dos, si pudo este crear es un dos más. muchacho y explíquele usted, pues, eso no es mi responsabilidad. No. Esa Ni no es es mi responsabilidad del responsabilidad. psicólogo. Yo he recibido personas Sí. que me llevan los adolescentes, ay, para que le hable de tal cosa, para que hable de tal cosa, y yo no espérese. Yo le puedo ayudar a usted a encontrar la manera de cómo hablarle a él, pero hablarle a su hijo de educación sexual es tarea de los papás, ni siquiera de la escuela, porque ahora todos se lo dejamos a la ahora escuela. todo es a la escuela, Por claro eso- que sí. Todos se lo dejamos a la Qué escuela. bueno, qué bueno Y es que incorrecto. qué bueno que tú digas eso, porque ¿Y por qué tú me miras a mí? No, yo simplemente tengo la cara para allá. Pues bien, qué bueno que tú digas eso, porque sobre la educación sexual hay muchas personas que a través de eso, con otros propósitos, quieren en las escuelas
hablarle a los niños de la educación sexual, no desde el punto de vista de conoce tu cuerpo y conoce las consecuencias de las relaciones sexuales. Ya sé por dónde va. Más bien de introducir ideologías que son peligrosas, que antes nosotros veíamos eso como un mito y lo veíamos como un extremismo de los grupos religiosos. Yo mismo era de lo que decía eso. No, son los grupos religiosos que se oponen a eso. Y luego uno va abriendo los ojos de cosas que van sucediendo. Cuando tú tienes, por ejemplo, en escuelas de Estados Unidos, por ejemplo, que cuando va a hablarle de educación sexual va un drag queen, un hombre disfrazado de mujer. Enseñarlos a maquillarse. Exacto. Y a hacer todo eso. O una maestra, por ejemplo, que le habla a un adolescente o a un niño de los placeres de la masturbación. Eso no es educación sexual. No. No. Eso no Para es educación nada. sexual. La educación sexual es que el niño o el adolescente conozca su cuerpo y conozca las consecuencias de las relaciones sexuales. Pero- no tú pero hablar por de- lo menos la responsabilidad, parte como dice Ilani, reproductiva. desde No casa. hablar no hablar de lascivia y Es una promiscuidad. responsabilidad, como Los dice padres- Ilani, desde casa, porque, por ejemplo, si tú tienes a un niño al que no se le está dando, adolescente, al que no se le está dando educación sexual en casa, entonces va a creer todo eso. Y el Exactamente. lío que se va a tener Eso es entonces en la responsabilidad crianza. de los padres. No, buscará información errada en Google, en las Exacto. redes sociales o en otros amigos que probablemente le confundan o le den información Porque antes totalmente errónea. no es como han querido vender el mito de que han habido tabúes, porque antes en la escuela se daban charlas Se siguen dando. se daban charlas de prevención y de todo eso, y siempre era con el objetivo de la información, de conoce para que conozca las posibles consecuencias. Así es. Entonces vamos a aterrizar nuevamente a lo que me falta de crianza, La crianza positiva, positiva. porque es otro tema ya. Muy interesante. Sí, Tenemos media exacto. hora más, Starling. Miren, algunos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta en cuanto a este enfoque de crianza positiva es que, como le dije ahorita, se me fue el hilo. Hay algunos consejos, por así decir, que son generales, pero recordemos que cada familia hace lo que le funcione y lo adapta a su realidad. Pero hay algunos aspectos generales que podemos tener en cuenta para poder guiarnos en lo que es la crianza positiva. En primer lugar, saber validar las emociones de los niños o adolescentes. El hecho de que sean niños o adolescentes no significa que tú no debas respetar, que sienten, que están pasando por emociones, por sentimientos. Y saberlas validar y respetar es el primer paso. Número 2, tener límites, saber establecer límites claros. Recuerden que no estamos de acuerdo con la permisividad, estamos de acuerdo con los límites. Que el niño sepa cuáles son las consecuencias de mis actos. ¿Qué pasa si yo no hago las cosas correctamente? Y muy, muy importante, saber elogiar. Porque siempre nos centramos en lo que hace mal, en lo que hace mal, en lo que hace mal. Y lo que hace bien, yo siempre digo, traten de cuando haga algo bien, que ustedes le hagan un drama, que ellos sientan que vale la pena hacerlo de una forma correcta. Que así como no vale la pena y no me gustan las consecuencias que me ponen, pero, cónchale, vale la pena yo hacerlo de la manera correcta, vale la pena yo comerme mi comida cuando me toca. Escuchar es muy importante porque cuando tú sientes que te prestan atención, tú vas creando un vínculo de confianza, tú vas sintiendo que la otra persona le importa lo que tú estás diciéndole. Y cuando yo me refiero a escuchar, es escuchar no solamente con los oídos, también con nuestros ojos. No usemos el celular cuando los niños o los adolescentes nos estén hablando. Cuando sean niños, podemos incluso bajarnos un poquito a su nivel para escucharlo, mirándolo a los ojos. El primer factor para la escucha es la mirada, no es la audición. Entonces, siguiendo estas generalidades, podemos trabajar una crianza positiva, responsable, sobre todo recordando no gritar, no amenazar. La mayoría de las amenazas no se cumplen. Cuando tú amenazas, lo único que tú provocas es restarte autoridad. Porque si me amenazan y nada pasa, ya yo sé que nada va a pasar y por más que tú grites y vocees y me amenaces,
tú no lo vas a hacer. Ay, que no te voy a volver a llevar para tal sitio. Mentira, tú sí lo vas a volver a llevar, entonces no lo amenaces con eso. Porque lo único que tú haces es restarte autoridad. Tú sabes que el no gritar para las dominicanas es un asunto difícil. Y es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Sí. Literalmente. Hay otra cosa importante en lo que es la crianza positiva, y es que perseguimos la autonomía. Para uno criar un niño positivamente es importante que sepas que una de tus prioridades es que sea un niño autónomo e independiente. Permítele escoger, permítele decidir, no todo, porque hay decisiones y hay cosas que como adulto nos corresponden. Pero hay otras que dentro de la casa usted puede crear escenarios donde le permitas al niño tomar decisiones, escoger de acuerdo a sus gustos, su preferencia, y que ellos vean que se me respeta. No solamente yo tengo que respetarte, también a mí se me respeta. Y eso es otra cosa que promueve lo que es la crianza positiva. Y por último, mostrarle amor. Lo dije en otra sesión. Nunca he visto una persona en consulta por mucho amor que le hayan dado. Nunca. Siempre porque le gritaron, pero nunca va, porque a mí me validaron mis emociones, me respetaron, a mí me educaron con amor. No afecta. Tú vas a ver una gente en consulta psicológica por eso. Amor. Entonces, la idea de la crianza positiva es criar, ayudar a crecer, es el desglose de esa palabra, ayudar a crecer niños con un desarrollo pleno, niños que se sientan seguros en su entorno, niños que se sientan queridos, niños que sepan cuáles son los límites de la vida, cuáles son las consecuencias de mis actos, niños que se sientan amados, niños que se sientan respetados, niños que se sientan que vale la pena portarse bien, pero también hay consecuencias cuando no me porto bien. Niños felices. Esa es la idea de la crianza positiva. Definitivamente. Pedro está como aprendiendo mucho. Escuchando. ¿Usted tomó nota? No. No, Pedro crió ya para los nietos. Para los nietos, sí, ¿verdad, Pedro? No, déjame decirte que de esos temas, por lo menos yo tengo 2 hijas. Y a ella le enseñé yo, no la madre, sobre esa parte que tiene que ver con esa relación incluso de educación sexual o de conocer su cuerpo. Sí, porque para muchos es un tabú, como hombre sea quien le tenga que decir a su hija. Que sí, a veces toca al sexo contrario, a veces toca, claro que sí. Yo, por ejemplo, tengo un niño y yo vivo sola con mi niño. Ahora, por ejemplo, que estoy en el proceso de enseñarle a ir al baño, el papá no va a ir todos los días cada vez que él vaya a hacer pipí, a pararse al lado de él para modelar cómo va a hacer pipí. Yo me paro como puedo. Obviamente no tengo nada que sacar, pero trato de buscarle la vuelta. Claro. Porque ¿qué voy a hacer? Sí. No puedo quedarme, no le voy a quitar el pamper. Si tengo que buscarle la vuelta. Claro. Porque no siempre está mamá y papá. O no siempre están los dos en la capacidad o la madurez para hacerlo. Es así. Definitivamente. A mí estos temas me ayudan muchísimo porque como yo no, todavía ella me invita para coger clases. Claro, yo estoy por pensar que tú me invitas a coger clases. Tenemos hijos, nos ayuda mucho porque es una manera de uno entender. Y pongo a Daniel a ver estos temas también. No, y que Betibel piensa criar por lo menos 6 muchachitos. Ay, ese es mi sueño. Yo anhelo tener una familia grande así con 5 o 6 muchachos. Bueno, yo quería 3, pero como uno rinde mucho, vamos a dejarlo ahí. ¿Y pero qué dice el compañero suyo? Que no. Yo no tengo compañero. Eso es por tiempo limitado. Señores, grande. Miren esa belleza, ustedes saben. Dime, Dislaine, me va a vender. Ya yo te vendí, ya. Ángel y tú salen de aquí, ya tú sabes. Con pareja. Ailani, gracias por de verdad traer estos temas tan interesantes y siempre acompañarnos y alegrarnos la mañana con su presencia. Y a usted también gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.